Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo entiende un curso de milagros la palabra sacrificio. Hay un capítulo que es el 26, que se llama La transición, y el primer punto que dice el sacrificio de la unicidad. Esto lo pone entre comillas, la palabra sacrificio. Dos ejercicios, que son el 3.22 y el 3.23, marcan bastante bien la síntesis de esa lectura del 26, que también aparece en otras partes del curso. El ejercicio de la lección del libro de ejercicios 3.22 se titula «Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real». Y comienza diciendo, lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. En la parte de la oración, que es el punto 2, dice, lo que tú no has dado es irreal. Es un poco también la síntesis de cómo empieza en el prefacio, nada irreal existe. Y luego el 3.23, el ejercicio de la lección 3.23 dice, gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo. Luego lo vamos a leer. La reflexión que quería hacer es que el sacrificio en el curso de milagros no tiene razón de ser. Cuando Jesús habla también de cuando la crucifixión, él dice que en última instancia solo el cuerpo puede ser dañado, pero el cuerpo es el instrumento. Y entonces lo que él vuelve a decir es que la resurrección es el ejemplo que él quiso dar cuando pasó por esa dura prueba para el mundo. Yo he estado buscando, porque la terminología de ciertas palabras, si vamos al diccionario nos aclara bastante. Yo tengo aquí un Larousse y busco esas palabras, ¿no? Para las religiones, en la mayoría de ellas, el sacrificio conlleva un acto de penitencia, confesión. Tengo aquí una chuletilla que me he hecho. Confesión, que conlleva haber cometido una culpa, un pecado, y luego un acto de contrición. Es necesario la humillación ante Dios, es decir, el rendir cuentas de haber pecado, ¿no? En el sacrificio está el reconocer que he obrado mal o que tengo que sanar algo que he hecho mal, daño, crítica, juicio, agresión de cualquier tipo. Cualquier nombre que le pongamos al sacrificio puede derivar en muchísimas afecciones, ¿no? En el acto de contrición he mirado en el diccionario qué es el acto de contrición. El acto de contrición sería, pues, estar arrepentido, ¿no? Dice, dolor del alma por haber ofendido a Dios. ¿Se puede ofender a Dios? Desde el sueño, desde la irrealidad, desde un mundo que hemos fabricado precisamente como separados. En el capítulo 26 lo que nos viene a decir que el sacrificio que hicimos con aquella pequeña y fugaz, loca idea de separarnos del Padre fue el mayor sacrificio que podíamos haber hecho, porque lo teníamos todo y comprimimos en un cuerpo una pequeña versión de lo que éramos, olvidando la totalidad de nuestra naturaleza. Entonces, a partir de ahí necesitábamos un sitio, que era el mundo, para ejercer esa experiencia que el pensamiento erróneo quiso tener para desarrollar, a partir de la materia, un mundo separado, dual, etc. El cuerpo es la justificación del yo. El yo, ¿qué es? El yo es mi personalidad enfrentada o contrastada con otras personalidades. Cuando hago algún acto basado en el cuerpo, pues puedo hacer cosas que aparentemente pueden ser positivas. Por ejemplo, el entendimiento del amor desde la separación, pues el curso dice que no va a dar la definición del amor, sino que el amor hay que descubrirlo.
Entonces, en la generosidad que nosotros entendemos desde el mundo puede ser, soy muy generoso, yo siempre prefiero dar que recibir, etc. Voy a leer lo que dice el diccionario. Dice, generosidad, inclinado a dar a los demás de lo suyo propio. O sea, en el concepto del mundo, cuando doy, pierdo algo. En el concepto del curso de milagros, cuando doy, recibo. Ese es el gran pequeño, o como queráis llamarle, matiz de la diferencia del cambio que supone leer y entender un curso de milagros en contraposición a todas las enseñanzas anteriores. El curso, vuelvo a repetir ahora, por si no lo había dicho antes, es un curso de educación mental, que en otras partes dice que es lo contrario a las enseñanzas que hemos adquirido del mundo, ¿no? Voy a leer el ejercicio 3.23. Ya digo que el 3.22 y el 3.23 aclaran bastante para el estudiante del curso de milagros y a las personas que quieran también profundizar en lo que dice estos textos, pues aclaran que el sacrificio en sí no tiene base desde el espíritu. En la 3.23 dice, gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia. Y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. ¿Veis cómo el contraste es totalmente radical a las enseñanzas del mundo? Todo eso que hemos dicho antes de las penitencias, porque yo soy pecador, porque yo he cometido faltas y porque yo tal, en el curso nos dice que forman parte del sueño. No quiere decir que nos dé tarjeta blanca para hacer lo que queramos, sino que desde la conciencia de nuestro ser, la mayor parte de los sacrificios deben de transformarse en formas de amor. El sacrificio no tiene ningún sentido para un curso de milagros. Cosas que entendemos como sacrificio, por ejemplo, vamos a poner, en la vida cotidiana. A mí me gusta contrastar con la vida cotidiana. En nuestra familia hay un ser, una persona, pues que tiene una enfermedad y hay que cuidarla por un periodo largo de tiempo. ¿Qué sacrificio tengo que hacer para dedicarle a esa persona los cuidados que requiere? Si cambio mi mente, mi pensamiento, esa persona enferma es una proyección de mí mismo. Cuando curo o sano o estoy acompañando a esa persona, lo que hago es dar el amor que recibo a través de esa persona. Ya no hay una persona fuera, externa, es una proyección de mí mismo. Entonces, ese amor se me devuelve, esa dedicación ya no espera nada a cambio, se me está dando en eso. Es difícil de entender. Se puede de alguna manera también interpretar que hay medios en el mundo para aliviar ese sufrimiento, por supuesto. Hay ayudas sociales, hay tal. Pero si yo me lo tomo como un sacrificio,
no estoy haciendo una obra de amor. El sacrificio no conlleva amor, es una forma de entender la separación. Aquí lo hemos leído muy claro. El único sacrificio que le pido a Dios es abandonar el sufrimiento. Imaginaos, si estoy sufriendo, por mucho que haga, como dice San Pablo, ya podría yo hacer esto y tal, que si no tengo amor no tengo nada. El amor no es sacrificio, el amor no es fastidiarme yo para ayudar a otro. El amor es entender que el otro y yo somos uno. Entonces, desde esta perspectiva, dejamos poco a poco de sufrir, observamos la situación y nos cuesta mucho menos. Hay cosas que son cotidianas y rutinarias, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en invierno, qué sacrificio levantarnos por la mañana, qué frío, la tarea rutinaria, etc. Si lo vemos como una forma en la cual honradamente vamos a ganarnos el pan de cada día, tener unas comodidades para poder vivir mínimamente en la abundancia, tenemos que dar gracias. Sí, hemos nacido en un clima con un calor o un frío determinado y hay unas estaciones del año determinadas que son las pruebas que tenemos que superar desde el amor a nosotros mismos, a través de la tarea que vamos a hacer ese día. Más sacrificios que puede darnos el mundo. Bueno, pues a veces, por ejemplo, cuando hacemos algo que nos cuesta, ir a visitar a un enfermo, dar un dinero que tenemos justo para nosotros, para algo que requiere una ayuda urgente, ¿lo vamos a dar a quién? A nosotros. Si hay una persona que lo recibe, nosotros lo recibimos con ella y se nos devuelve. Yo puedo aseguraros que sí es así. Yo he tenido un negocio más de 12 años de mi vida y cuando he tenido que deshacerme de una pequeña parte de mi salario o de mi sueldo, yo era autónomo, resulta que nunca me ha faltado el dinero para mi vida cotidiana, para mis necesidades. Nunca pasé hambre, nunca devolví un recibo. Salí de mi negocio sin deber un céntimo a nadie. Y al mes tenía otro trabajo sin buscarlo, me vino. Esas son las cosas que el Espíritu hace cuando eres sincero e intentas ayudar de corazón. No por el sacrificio, a veces nos cuesta el dar eso, ¿no? Pero ante la duda lo damos. ¿Por qué? Porque creemos que algo bueno se va a generar con esa solidaridad. La resistencia del ego te va a decir, he hecho bien, he hecho mal. Yo ante la duda prefiero dar. Yo ante la duda prefiero prescindir de comprarme algo por que una persona tenga ese día comida o medicinas. Que luego puede ser cierto o falso, ese sacrificio que a mí, la duda que me plantea el ego, ese sacrificio lo he superado porque ante la duda he preferido dar. Sí, he sacado un duro aprendizaje, porque a veces me han engañado. Os pongo ejemplos prácticos de mi vida, pero es que luego la vida me ha compensado. O sea, no me he ido de un trabajo y no he debido un céntimo a nadie. ¿Cómo puede ser si toda mi vida ha sido de abundancia, simplemente para cubrir mis gastos? Ahora tengo una jubilación, estoy jubiloso, estoy exultante porque mi creatividad es ahora cuando se ha acumulado toda de golpe para poder ofrecerla a los demás. Estos vídeos surgen cada mañana o cada X días, sin ningún esfuerzo, simplemente leyendo el libro, el Curso de Milagros, o recibiendo del Espíritu inspiración para tocar ciertos temas. En la vida cotidiana hay que prescindir del sacrificio. Un propósito de mi vida es no sufrir. Cuando algo me está haciendo sufrir, tengo que agradecer, darme cuenta de que algo se ha torcido, para reparar ese error
que me estaba induciendo al sufrimiento. No quiero daros más nociones de cosas porque prefiero hacer una lección corta, pero que luego tenga consecuencias de reflexión. Por eso quiero que quienes tenéis el curso en Milagros, pues si tenéis ahora mismo pasando una situación dura, pues por ejemplo la pérdida de un ser querido, aquello que nos conlleva, el sacrificio de la separación, todas esas cosas, quizás estos ejercicios puedan compensar un poco ese dolor y ese sufrimiento. Cuando nos deshacemos del sufrimiento, el dolor va menguando también, porque hay un calmante para el espíritu, que es saber que nunca perdemos a ese ser querido, que nunca perdemos a esa persona a la cual hemos amado, que nunca perdemos la conexión con nuestro Padre. Y eso es lo principal. Si estás conectado con el Padre, estás conectado con toda su creación, con el Hijo, con la pareja que se va, con el familiar que fallece. Eso da una paz. Y el sacrificio de la separación y qué habré hecho yo, me porté bien, me porté mal, no tiene sentido. Pertenece al taller de trabajo que hemos aceptado cuando aceptamos un momento dado esa dualidad, este mundo, este cuerpo. Así que vamos a sonreír y vamos a reflexionar y vamos a decir, no quiero sufrir. Yo he venido para ser tal como Dios me creó. Y así es. Gracias.